Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio de la Biblia. Estamos aprendiendo a conocer la Biblia, a conocerla más a fondo, porque la mayoría ya la conocen. Y ya hemos pasado 6 lecciones. La anterior lección estuvimos hablando de palabra de Dios y vimos sinónimos y también vimos figuras. En los sinónimos vimos varios sinónimos, como decir ley, palabra, dicho, mandamiento, estatuto, juicio, precepto, testimonio, camino, senda. Esos son sinónimos que se le dan a la palabra de Dios. También se le ponen figuras. Las figuras son como agua, pan, alimento sólido, espada, espejo, fuego, martillo, lámpara, leche, antorcha, piedra de tropiezo, semilla. Esos son las figuras. Así que después de haber visto esto, ahora vamos con la siguiente lección, que es la número 7. En esta lección vamos a ver nosotros la perfección de la Biblia. Y vamos a orar. Vamos a orar para iniciar este tiempo y vamos a pedirle a Dantito que nos haga la oración para que sea de bendición este estudio. Oremos con Dantito. Fuerte. Padre Celestial, muy gracias por la de vida. Pero Señor, de que esta grabación salga bien, de que nos bendigas, de que permitas de que esto salga bien, de que no se nos olvide nada. Todo se lo pido, Señor. No hay que Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dantito. Ahora vamos con todo, sabiendo que el Señor nos va a ayudar. Como aquí no tengo ningún banco, me puedo alcanzar conectarme el ventilador. Bueno, aquí vamos. Como dije, con la lección 7, que se llama la perfección de la Biblia. En la lección 7. ¿Qué estamos hablando aquí? Primero, permíteme. Primero, no son pocos los ataques que siempre se han hecho a la palabra de Dios. No son pocos, son muchos los ataques. Siempre se han lanzado en contra de la palabra de Dios. Desde querer destruirla hasta decir que tiene fallas y que presenta problemas para el mundo actual. ¿De dónde viene este ataque? En primer lugar, del diablo. También de todos aquellos ateos liberales. Pero lo más alarmante y triste es que vemos el ataque sutil proviniendo de muchas iglesias llamadas cristianas. Iglesias que se han olvidado que la Biblia es idónea, adecuada y suficiente en toda materia de fe y conducta. Bien, estamos hablando de los ataques que dan contra la palabra de Dios. Pero bien, este ataque contra la Biblia se deja ver en las siguientes áreas. En el área individual del creyente. Hay creyentes así personalmente atacan la Biblia. A ver, ¿será cierto? Yo no encuentro verdad. Y bueno, empiezan a atacar y son cristianos. También tenemos de familia. A veces en la familia tal vez uno quiere indicar lo que es la palabra de Dios, los demás la retan. Ahora, también en la comunidad cristiana, en medio de cristianos, encontramos también que hay ataques contra la palabra de Dios. Y también a través de las nuevas revelaciones. Aquí tenemos situaciones bien marcadas en estas nuevas revelaciones que han surgido. Bien, veamos lo que pasa en el área individual.
En el área individual, nosotros vemos muchos creyentes actúan como si la escritura ya no fuera la dieta adecuada para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Veamos, en 1 Pedro 2, 1, 2. Aquí buscamos rápidamente en la palabra lo que dice 1 Pedro 2, 1, 2. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es cuestión de salvación, de vida eterna. Continuemos. Bien, también vemos en su lugar en este siglo la tecnología. Se han encontrado sustitutos para la palabra de Dios. ¿Y esto cómo? Como conciertos musicales. Hay gente que prefiere ir a ver a un salmista, a un cantante cristiano que ha venido en lugar de oír palabra de Dios. Películas cristianas, dramas cristianas, etc. Aclaremos que todo esto se basa en la escritura, traerá duda algún resultado, pero queremos señalar al mismo tiempo que la palabra santa de Dios debe ocupar el puesto prioritario. A esto le debemos dar prioridad, no a eventos, a cuestiones, a conciertos, a dramas, a películas. Bien, lo peor de todo esto es que se le da más tiempo a estos eventos y si queda algún espacio, se lee la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, hablando el salmista, fíjense lo que dice en la palabra de Dios el salmista: cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Qué tremenda! Gloria a Dios. Miren lo que significa la palabra de Dios y la dejamos, si hay chance, una lectura bíblica. Lo importante es el evento que se va a dar. Bien, sigamos. También en el área familiar. Veamos qué pasa en el área familiar en cuanto a ataque a la perfección de la palabra de Dios. Hubo un tiempo en que solo se buscaba en la Biblia las soluciones a los problemas del hogar cristiano. Pero la Biblia hoy, en tiempos modernos, ha sido reemplazada por recetas humanas de psicólogos sin temor de Dios, por cursillos especiales de cómo se debe comportar la familia, cómo tratar el aborto, el incesto, la homosexualidad. Nos olvidamos de la palabra de Dios y comenzamos a hacer psicología secular, que no estoy en contra de los psicólogos seculares, no, para nada. Pero hay cosas que no van con la palabra de Dios. No van con la palabra de Dios, definitivamente. Y he tenido oportunidad de oír y de comparar que nada tiene que ver la palabra de Dios con terapias que dan a personas cuando tienen una crisis, ya sea en su familia, con su pareja, etc. Bien, si tan solo volviéramos a las páginas de la Biblia, encontraríamos que en ella Dios nos ha dejado de su sabiduría infinita. Dice el proverbista: la sabiduría llama en las calles, da su voz en las plazas, proclama sobre las murallas, en las entradas de las puertas de la ciudad pronuncia sus dichos. ¿Hasta cuándo, oh ingenuos, amaréis la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los burladores
desearán el burlarse, y los necios aborrecerán el conocimiento. Volveos ante mi reprensión. He aquí, yo os manifestaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Proverbios 1, 20, 23. Miren qué claro nos habla el Señor. Ahí nos está diciendo qué es lo que tenemos. No hay cuestión de explicar, está hablando. Veamos también en el área de la comunidad cristiana. La iglesia ha sido transformada por muchos en una empresa mercantil. Esto en el área de las congregaciones. Miren, cuando se escogen líderes, miren qué interesante. No se toma ya en cuenta en muchos lugares lo que dice la palabra de Dios, concerniente a las características que deben tener los siervos de Dios. Lo que se observa es si es atractivo, si se viste bien, si tiene un doctorado académico, si sabe de administración de empresas, etcétera. Todo esto está bien, tiene su lugar, pero no es lo esencial. Acordémonos lo que debe tener un siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo, conocimiento de la palabra, buen testimonio, etcétera, etcétera. Bien, también los siervos de Dios deben tener la sabiduría que solo viene del estudio y conocimiento de la palabra de Dios. Dentro de los requisitos de los primeros diáconos se demandaba el tener sabiduría para ser diácono. Y el salmista decía, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Miren qué interesante, bien claro. Es que el Señor habla clarito en su palabra. Lo que pasa es que no le ponemos atención, sino que a veces lo pasamos de largo. Veamos en el área de la nueva revelación. Aquí es donde debe haber un especial cuidado. Porque esto se ha dado, se da y se está dando. Se va a seguir dando en medio de la congregación. Veamos. Quizás el ataque más sutil, pero al mismo tiempo más peligroso, se lleva a cabo dentro de muchas iglesias. Este ataque lo vemos a través de revelaciones extrabíblicas. Personas que andan diciendo que tienen revelación y no tienen base bíblica. Es decir, que están fuera de la palabra de Dios. De todos nosotros he sabido que hoy en día existen toda clase de profecías, expresiones, como, oigan, les va a parecer familiar, como sentí del Señor, dicen algunas personas, hermanas cristianas o hermanos, o si no dicen, el Señor me dijo, que son las que están gobernando en este tiempo en muchas iglesias. Esa revelación. Ya no le ponen atención a la santa palabra de Dios, sino que esperan que una hermana se levante en medio de la congregación y diga, Dios me dijo, y empieza a hablar barrabasada. Ahora veamos. En la Biblia tenemos, en la mayoría de los casos, bien, estas revelaciones están por encima de la palabra de Dios. Y muchas hasta han llegado a decir, mire hermano, Dios me lo dijo, no lo busque en la Biblia porque no está ahí, ya que esto es revelación fresca, pan acabado de hornear. Qué tristeza, hermano, qué tristeza de gente ignorante que por haraganería no quieren estudiar la palabra y se basan en cuestiones humanas. Veamos también, en la Biblia tenemos la prueba de que debe hacerse a todo mensaje que se anuncie en nombre de Dios. Y esto lo vamos a leer. Lo vamos a leer porque es bien importante lo que estamos hablando. Ese examen que se debe hacer está contenido en el libro de Deuteronomio 18. Esta prueba se vuelve importantísima en estos días donde tenemos
toda suerte de revelaciones, sueños y nuevos mensajes proféticos. Se levantan profetas cuando ya el Señor dijo que el último profeta era Juan Bautista. Bien, veamos. Quiero que leamos en Deuteronomio 18, del 20 al 22. Veamos qué nos dice, por qué es necesario que entendamos lo que el Señor está hablando. Deuteronomio 18. Aquí tenemos Deuteronomio 18, del 20 al 22. 3 versículos, los vamos a leer, pero tratemos de entenderlo. Lo voy a leer pausadamente. Miren cómo dice, del 20 al 22. Dice, el profeta que tuviere presunción, que presumiera de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta que morirá. Miren qué tremendo. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Porque pueden dudar, pueden saber si está diciendo palabra de Dios. Pero dice aquí en el 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No hay que tener temor de él. No hay que ni tomarlo en cuenta. Son gentes que en lugar de estudiar la palabra se dan a la tarea de andar hablando barrabasadas en medio de la congregación. Que estudien mejor, que dediquen tiempo a la palabra de Dios. Veamos lo que acabamos de leer ahorita. Miren cómo lo vamos a desglosar. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Pero quiero que veamos en el Salmo. Primero vamos a explicar eso. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Aquí estamos hablando de la lección anterior y yo quiero que pongan atención. La ley de Jehová, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 19, 7, 9. Acabamos de leer, pero ahora lo vamos a desglosar. Y miren qué interesante lo que dice. Como dije, en la lección anterior estudiamos sinónimos, donde vimos mandamientos, preceptos, ¿qué más? Ley, testimonio, todo eso lo vimos como sinónimos de palabra de Dios. Pero ahora desglosando estos versículos que acabamos de leer en el Salmo 19, 7 al 9, la estructura de estos versículos nos enseñan, primero, unos nombres dados a la palabra de Dios. ¿Qué dijimos? Ley, testimonio, mandamientos, preceptos, temor, juicio. Esos son sinónimos en lugar de decir palabra de Dios. También se nos enseña aquí algunas características de la palabra de Dios. Ahí leímos que es perfecta, es fiel, sus mandamientos son rectos, es puro el juicio del Señor, es limpio y es verdad. Además, en este mismo pasaje encontramos al mismo tiempo, se presentan los beneficios de la palabra de Dios. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y todos son justos sus mandamientos. Miren qué interesante, todo lo que tiene la Biblia. La Biblia es idónea, pero no le damos el valor que el Señor ha permitido que tengamos una Biblia en nuestra mano, que es su palabra, que nos habla por medio de ella. Pero no le damos el valor.
alguna gente como amuleto la tienen, ahí abren en el Salmo 91 y la tienen detrás de la puerta, como otros que ponen ajo, que ponen ruda, que ponen... ¿Qué les pasa? Es palabra santa de Dios. Hay que saberla entender. Ahora, de acuerdo a este salmo que acabamos de leer, convierte el alma. Es capaz de hacer sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. Es una verdad que permanece para siempre. Dice la palabra del Señor, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, permanecen para siempre. Y todos sus juicios son justos. Hermano, por favor, hermano, en la Biblia Dios nos ha dejado expresión de su voluntad eterna y en ella establece todas las verdades necesarias para nuestra vida espiritual. Es hora de que a la Biblia se le dé el lugar central que ocupa en el culto a Dios, porque es idónea y adecuada a toda, suficiente para nuestro crecimiento y guía espiritual. El que no veamos resueltos muchos de nuestros problemas no se debe a lo inadecuado o a la imperfección de la palabra de Dios, sino a la falta de una correcta aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene que ser estudiada y aplicada. Es hasta entonces que nosotros veremos su eficacia manifestándose en nuestras vidas. Santiago nos exhorta, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos nosotros mismos. Eso lo vimos en la lección anterior, cuando hablamos del espejo, tal vez de acuerdo. Bueno, es importante que veamos cómo la Biblia es atacada, pero es perfecta. La perfección de la Biblia es atacada individualmente. Una persona la puede atacar. Ya sea cristiana o no, siempre tratan de buscar algo para atacar. También es atacada en el área familiar. Dígame, algunos hijos, cuando el padre tal vez le está hablando con palabras de, dígame dónde dice pues que yo no debo ir a bailar. Y hasta se atreven a decir, sí, David bailó. Y así salen con tonteras hablando que nada que ver con la palabra, solo por retar. Pero veamos también en el área de la comunidad cristiana. Dijimos que hay muchos que no se fijan en la persona idónea para que sirva, para que sea un siervo, sino que se fijan en cómo se viste, en qué zona vive y así, muchas cosas humanas. Pero bien, el área de la revelación es la que más me preocupa a mí. Cuando saltan en medio de la congregación personas que dicen, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, yo anoche soñé y Dios me dijo en sueños, y etcétera, etcétera. Yo sé que ninguno de ustedes ha dejado de tener una experiencia de lo que yo les estoy hablando. Porque esto se ha divulgado por todos lados. La cuestión es atacar la palabra. Que pongan más atención al sueño de aquella haragana que mejor se acuesta a dormir, a soñar en lugar de leer la palabra. Bien, también vimos la idoneidad de la Biblia. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, Dios mío, más claro no podemos decir. Bueno, llegando a nuestra conclusión, y como siempre, yo hago algunas preguntas. Y yo las contesto yo misma porque aquí estamos solos. Si ya antes se me fue, ya no le podemos hacer preguntas porque no ha estado al tanto. Sin embargo, Dante está aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a ver, sale la primera pregunta. Miren qué pregunta. Como hemos oído, como hemos entendido y como hemos estudiado en esta lección número 7, la perfección de la Biblia, sale la primera pregunta. Dice,
¿cuál debe ser nuestra reacción al descuido de la palabra de Dios? Cuando mejor nos vamos a un concierto cristiano en lugar de estar escuchando palabra de Dios. Miren, la contestación es, en todo tiempo y cualquier evento debemos dar la prioridad a la palabra de Dios. Esto lo estudiamos ahorita. Viene otra pregunta de lo que acabamos de estudiar. ¿Por qué muchas veces priorizamos el consejo de los amigos y no el consejo de la palabra de Dios? Vean, la falta de estudio bíblico, esta es la respuesta, nos hace ignorar que Dios ha plasmado en su palabra las soluciones a cada una de nuestras necesidades. Vamos a otra pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué debemos hacer ante esos mensajes de nueva revelación que escuchamos muchas veces en los medios de comunicación? En las redes sociales aparecen unas preguntas. Si yo digo, Dios mío, ¿cómo se permite que aparezcan estas aquí de ribete con mala ortografía? Santo Dios. Bien, en la contestación a esto de la nueva revelación, Dios nos ha revelado lo que nos interesa. En su palabra nos ha revelado. Todo lo demás es añadidura humana, es falsedad y viene del enemigo, el diablo. ¿Estamos? Miren, qué tremendo. Dios nos está explicando la perfección de su palabra y nosotros ahí atacando, retando. Bueno, repitamos el texto de este mes. El texto lo dijimos que era sencillo, chiquito, lo vamos a repetir. Vamos a ver si de antes se le queda. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. ¿Lo puedes repetir? No estás oyendo. Pues estás pensando en otra cosa. Muy bien, así es como terminamos con esta lección y para la próxima vamos a tener la palabra de Dios, su obra, cómo obra la palabra de Dios en la vida de cada quien. Oremos para despedir. Bendito Dios eterno, santo y misericordioso, gracias por dejarnos tu palabra, que tenemos acceso a conocerla. En el momento que queremos, tú nos hablas por medio de tu palabra. Gracias, Padre amado, gracias por ese consuelo hermoso que tenemos de tu palabra. Señor, ayúdanos a entenderla y a aplicarla en nuestra vida para ser diferentes, para demostrar, Señor, que somos hijos tuyos. Te lo pido, Señor, en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué? ¿Te quieres despedir? Va. Dante quiere decir algo. Habla. Ya tengo 6 años. Habla fuerte. Ya tengo 6 años. Yo cumplí años y ya estoy marcando. Adiós. Adiós. Gracias a Dios. Amén. Bueno, Dante nos está anunciando que ahora ya es un niño de 6 años y que le da gracias a Dios. Dios nos siga bendiciendo.